Conocer nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestro acervo cultural, permite prepararnos para trabajar en el presente, proyectando un futuro mejor. En este ciclo de exposiciones, viajaremos por el pasado para conocer nuestras raíces. Conoceremos quiénes vivían en nuestra zona, mucho antes de que llegaran nuestros colonos. Y reviviremos la compañía de Jesús, navegando el río de los jesuitas. Seguiremos los pasos de los inmigrantes a nuestra ciudad y la influencia de los masones en su crecimiento y desarrollo. Entenderemos cómo funcionaba el falansterio de Durandot y su filosofía de socialismo utópico. Aprenderemos sobre arte funerario y los diferentes cementerios que existieron en la ciudad. Comprenderemos la importancia del pasado arquitectónico y su relación con el turismo. A la vez que recorreremos la arquitectura de nuestra ciudad, sus estilos, su disposición. Nos adentraremos en el protagonismo de los artesanos y el surgimiento de la fiesta nacional de la artesanía. Y apreciaremos nuestro patrimonio natural y la importancia de la preservación de nuestros humedales, la flora y la fauna nativa. Comencemos este viaje juntos y descubramos nuestra esencia. Memoria viva, patrimonio recuperado. En este sexto capítulo, el arquitecto Raúl Acuña nos contará sobre la evolución de la arquitectura en la Argentina y cómo se traslada en algunos ejemplos a nuestra ciudad. Cómo esta evolución responde a cuestiones culturales, lo que identifica y representa nuestra historia y nuestra forma de ser. Estos elementos se trasladan a la arquitectura como una manifestación cultural a partir de fenómenos históricos, sociales y, en general, las circunstancias que van generando estos cambios. Los invito. Disfrutemos de este nuevo capítulo. Hola, bueno, voy a comentarles, voy a tratar de podamos entender lo que es el estudio de la historia de la arquitectura en la Argentina, para interpretar los modelos arquitectónicos que tenemos en la ciudad de Colón. Y obviamente, para hablar de la arquitectura de Colón, voy a tomar como referencia lo que va pasando en el país, en la evolución de nuestro desarrollo, y tomando como referencia todos los elementos que van aconteciendo en el contexto de la historia de la Argentina y cómo se manifiestan en el ámbito de la arquitectura. Obviamente, si consideramos a la arquitectura como, vuelvo a insistir con la palabra, una manifestación de la cultura del momento, de los intereses, de las cuestiones que tienen que ver con necesidades, hasta en la evolución de la sociedad en todo su conjunto. Y a partir de esto, y para considerar tema fundamental, nosotros tenemos que entender que nosotros hemos sido una colonia en su momento, y a partir de esa colonia española que nos gobernó durante un tiempo, es la que trajo consigo todo su aporte y produjo, obviamente, un desarrollo de su arquitectura y de su entender de la arquitectura en el territorio americano, concretamente en la Argentina. Voy a hacer una salvedad cuando dije americano, porque también los españoles, cuando venían, la gente que venía acá a poblar este territorio americano traía consigo las leyes de Indias,
que no eran más que una serie de ordenanzas y formas de trabajar. Hablemos hasta casi de un manual de cómo deberían ser construidas cada una de las ciudades que se fundaban en el Nuevo Mundo. Esto, bueno, obviamente tenía una rigurosidad bastante amplia y tenía varios aspectos que tenían que ver con la formación de las ciudades. Tal es así que en algunas circunstancias muy especiales y como ejemplos así muy dramáticos y simbólicos, hasta está la canción esta que dice México era una laguna. Cuando Hernán Cortés funda la Ciudad de México, arrasa con lo que es la cultura que estaba en ese lugar, en esa laguna, y pone por encima la trama o este esquema que hace que las ciudades americanas tengan una característica especial para aquel tiempo, que tiene que ver mucho con esta ley de Indias. Y me estoy refiriendo a la cuadrícula. La razón por que la mayoría de las ciudades coloniales y particularmente de las colonias españolas tienen una impronta muy particular, son cuadrículas donde sus calles son de traza ortogonal, o sea, perpendiculares entre sí, y esto define un concepto hasta de uso del territorio muy difundido acá en Sudamérica. Entonces, y eso obedece a leyes de Indias, ¿no? Y a partir de eso se instala en nuestra cultura y hoy día casi es difícil concebir una ciudad nueva sin apelar al esquema de cuadrícula, ¿cierto? Tiene que ver como una impronta que queda en nuestra sociedad, en nuestra cultura, y bueno, se concibe de esa manera. Ejemplos acá a la vuelta, tenemos otros esquemas de ciudades como Pueblo Liebig, algunos ejemplos de otras culturas, de culturas sajonas en Europa. Vamos a la ciudad medieval, podemos ir a las ciudades de Estados Unidos y generalmente no tienen esa carga tan importante como aquí tiene la cuadrícula. Y la cuadrícula muchas veces adaptada al territorio, o sea, el caso en Bolivia de ciudades que están en las sierras y una cuadrícula impuesta sobre el territorio cuando podrían haber sido las ciudades hasta originales que tenían una apropiación del entorno, o las ciudades europeas también como muy buen ejemplo que se van adaptando al territorio, no como una trama superpuesta independientemente de la geografía. En nuestra primera etapa de Argentina, no hablemos luego de que llegan los españoles, ellos traen consigo una arquitectura que es la verdadera arquitectura colonial, la que nosotros por ahí decimos o asociamos con la arquitectura antigua y le decimos colonial en el contexto de la historia de la arquitectura. El periodo colonial, el estilo colonial, obedece justamente al periodo que se desarrolló de arquitectura y como modelo de arquitectura en este periodo, el periodo colonial. Lo más cercano y lo que nosotros nos podemos imaginar respecto de este modelo, y quien no lo ha dibujado, lo ha visto o lo ha visitado, es el Cabildo. A pesar de que el Cabildo hoy está totalmente restaurado, no es el Cabildo original, ni mucho menos, es llamémosle una réplica o una reconstrucción de lo que quedó y de lo que se fue transformando, y finalmente con imágenes antiguas y bocetos se redibujó y se rearmó, y es lo que tenemos hoy en día, después de haber pasado una serie de procesos que lo voy a contar. Y sí, lo que queda, digamos, de mucho de lo que es la arquitectura colonial propiamente dicha, y en un estado real de recuperación y sin cambiar casi nada sus aspectos originales, es la arquitectura que hay en el noroeste, los cabildos de Salta, algunas de las iglesias que están en la provincia de Salta, Tucumán, toda la región esta, que todavía conserva intactos los edificios de este periodo del colonial, y del colonial particularmente porque era de la colonia española. Córdoba también, por supuesto, lo tiene, y algunas de las construcciones que ya deterioradas o tapadas por la ciudad, que puede ser el territorio de Manzanas de las Luces. La pregunta es, ¿cómo era el estilo colonial?
Bueno, el estilo colonial es los elementos que ustedes van a empezar a ver ahora en estas imágenes que estoy pasando, y tiene que ver la mayoría de los que hoy está quedando son edificios o algo de las ciudades del noroeste, son lo que nosotros podríamos hablar de una suerte de barroco, un barroco muy simple, sin gran decoración. Son edificios relacionados con iglesias en el noroeste de adobe, porque es la característica constructiva de ese lugar, con tierra sin cocinar. Los techos de tejas, la mayoría de los edificios de esta característica tienen techos de tejas, madera de la región, las aberturas de esa región, y la ornamentación típica, como dije, de un barroco muy simple. Cuando hablo de un barroco un poquito más elaborado, me tengo que dirigir a, por ejemplo, alguien que ustedes pueden conocer, las misiones jesuíticas y la iglesia de las misiones jesuíticas, que ahí tienen un barroco más elaborado, más relacionado con la naturaleza, elaborado por los indígenas, todo el trabajo que han hecho. Pero en estos lugares en particular, esta arquitectura es simple, y obviamente en la ciudad como Buenos Aires aparecen algunas imágenes de algunas viejas casonas con sus peinetones, molduras y algunas de las características de estos edificios. Por ejemplo, son sus balcones adosados, no eran balcones que estaban dentro de la construcción, con algo de metal, una baranda sencilla, rejas de madera en una época. Todo asociado también a un periodo de la historia donde no había demasiado material, todos los materiales eran materiales de forja. Sí, las tejas que se hacían en hornos, las famosas tejas coloniales como se llaman, y hoy es el modelo que hoy pone su nombre, y esos arcos o guardapolvos que cubrían las ventanas y alguna moldura o algún detalle propio de la arquitectura que obviamente se construía en España. Obviamente en España también había arquitectura mucho más desarrollada y muchísimo más ornamentada, pero bueno, acá viene la gente y traslada esa forma de hacer. Mucho de lo que se ha restaurado del Cabildo, si tienen oportunidad, es interesante de visitar, es un poco la recreación de lo que se puede utilizar en esa época, con sus maderas, la mayoría de las veces pintados a la cal con algunos aditivos como tierras de colores, sangre que se le publicaba a la cal, pero bueno, la mayoría de los edificios coloniales uno lo asocia a esa pintura blanca, esa arquitectura pintada a la cal. Termina el periodo, nosotros en Argentina obtiene su independencia y empieza un periodo hasta la reconstrucción nacional, donde la arquitectura no evoluciona demasiado, hay muchos problemas internos, guerras y todas estas cuestiones que hacen que no haya demasiado modificación de la arquitectura existente y unos pequeños avances o alguna arquitectura sencilla. A partir de este ordenamiento empiezan a tener otras pretensiones, el gobierno argentino, la sociedad argentina, con su nueva cultura, y empieza a tratar de borrar, si se quiere, o alejarse de la referencia española que nosotros teníamos hasta ese entonces, y empezar a, de alguna manera, lograr una impronta que tuviera que representar ese avance, digamos, y esa pertenencia a este periodo de colonia. Se abre la inmigración, empieza a aparecer una gran cantidad de inmigrantes, muchos son inmigrantes italianos, gente que venía a trabajar obviamente acá, y empiezan a aparecer desde albañiles a maestros albañiles, algunos técnicos de la época, y empiezan a instalar un esquema y un modelo arquitectónico que se difundió inmediatamente en toda la Argentina. Y ese modelo que traen los italianos consigo, justamente nosotros acá en Argentina lo estudiamos como el modelo italianizante, obviamente referencia a esta cultura. Y ahí aparece toda una gran cantidad de elementos que asociados a la arquitectura, que obviamente en esos momentos se construía en Italia, y estaban asociadas a lo que venían heredando los italianos de los modelos
preexistentes. Tal es así que las imágenes que ahora estamos viendo, hasta el cabildo en aquella época se transforma en un cabildo colonial transformado a las circunstancias actuales con una ornamentación italianizante. Como digo, esto se difundió por todos lados, el cabildo va sufriendo también algunas transformaciones, digo el cabildo porque es lo más cercano, como dije hoy, que podemos ver, y en estas imágenes ustedes pueden ver el estado que tuvo este edificio tan significativo para nosotros y que, como dije hoy, hemos dibujado varias veces o pegados en figuritas. Como digo, este estilo italianizante, uno de los elementos que nosotros tenemos como muy importantes acá en la región, ya no solo estoy hablando del país, pero lo quiero referenciar, es el Palacio San José. Es una de las obras más importantes que se estudian en los estilos arquitectónicos del modelo italianizante, porque no solo, digamos, tiene la ornamentación, las características figurativas del edificio, sino la tipología, digamos, la forma en que se implanta en el terreno, la forma que tiene este edificio de relacionarse con el espacio y que obedece a un prototipo, una forma que ya es existente desde la historia misma de la arquitectura, que es el claustro. Entonces aparece una palabra que son los claustros, y estos claustros aplicados a la arquitectura. Cuando visitamos el Palacio San José, uno entra y va a ver ese patio con las habitaciones hacia el centro, que es una característica del claustro romano, y el segundo patio, una de las características también que obedecen al modelo de casa pompeyana. Y ahí tenemos un ejemplo prácticamente trasladado, justamente el arquitecto italiano que construye el Palacio San José, y ahí tenemos los elementos de la arquitectura italianizante. Ahí aparece el repertorio ornamental cambiado, aparecen las molduras, columnas de estilo. Se acordarán de los libros de historia, donde estudiábamos los órdenes clásicos de la arquitectura. Ahí aparecen en estos edificios estos órdenes clásicos, las torres, las balaustres, entablamento, todo lo que obedecía a esa arquitectura italianizante, cargada de elementos del clasicismo, del neoclasicismo también. Evoluciona la arquitectura, como dije, muy rápido, lo que es lo acepta muy bien, la sociedad lo ve con agrado. Obviamente aparecen montones de escalas de distinta índole, de tamaño, palacio, como digo, edificios en altura, casas, siempre con referencia a este movimiento, llamémosle. Pero también la gente más adinerada, la oligarquía argentina, busca algo que ellos entienden que es un modelo mucho más evolucionado, más a su gusto, y toma como modelo arquitectónico el academicismo francés. Una de las características particulares de este edificio, como vemos en las imágenes, son esos techos inclinados que generan una mansarda de tejas de colores, tejas hechas de distintos materiales como zinc, hasta plomo se utiliza para hacer esto, barandas de escaleras y balcones con un trabajo de herrería importantísimo. Entonces empiezan a definir una arquitectura, les diría, mucho más evolucionada, rebuscada, más elegante, si se quiere, no lo otro tan simple, pero no sin perder su elegancia, obviamente. Pero bueno, empiezan a aparecer relacionada toda esta clase social alta a este modelo como preferencia de estilo. En este contexto nosotros estamos llegando casi a fines del siglo XIX, y acá se produce una cosa que se estudia en otros países, una palabra, y podríamos llegar a decir que es uno de los estilos característicos que sobresale en lo que es la arquitectura, en lo que se estudia en la arquitectura argentina, que es el eclecticismo. Si uno lee la palabra eclecticismo, significa sin estilo, pero justamente acá se lo define a esa falta de estilo determinante con un producto que se logra acá en este territorio de mezclar el italianizante con el francés. Y ese resultado, justamente gente que viene de afuera le llama la atención
y nosotros tenemos elementos muy simbólicos que son ejemplos ideales y reales de lo que es esta mezcla de modelos arquitectónicos y de elementos de arquitectura, que es el Congreso Nacional. En el Congreso podemos ver en las imágenes, tenemos los modelos clásicos con su frontis, lo que acabo de decir de las columnas, sus modelos de columnas, la ornamentación francesa recargada, entonces empiezan a aparecer, hasta como uno ve en ese frontis, ya las esculturas que sí son de lo clásico, pero toda esa serie de elementitos que van agregando y ornamentando y agregando, los copones, los animales y toda aquella decoración constituyendo lo que es la fachada del edificio. A esto también le llega la Casa de Gobierno. Es un modelo bastante interesante de ver, porque si ustedes lo miran, parece un edificio simétrico, pero no lo es. Había dos edificios y un arquitecto los une en el medio, estableciendo ese edificio que parecería ser de simetría y no lo es. Pero bueno, con todos estos elementos que acabo de contar. Entonces la ornamentación francesa, del estilo francés, y el italiano, un elemento también interesantísimo de eclecticismo. Y esto, como todo, aparece, digamos, reemplazando a aquellos dos originales, salvo el francés, pero sí transformando muchísimo el italianizante. El italianizante empieza a cargarse de elementos. Están los edificios de obra sanitaria en Buenos Aires, tienen un edificio que es en sí un tanque de agua gigantesco con oficinas, y un trabajo de mosaiquería, de ornamentación maravilloso, digno de conocerlo. Obviamente se organiza visita en ese lugar. Y bueno, establecen este modelo de eclecticismo que les diría uno de los más fuertes que existe en el país como identitario de nuestra habilidad en aquel momento para combinar dos modelos arquitectónicos. Aparece también en nuestro país toda llamémosle un desembarco, por decir una cosa, de la revolución industrial, y particularmente con la aparición de ingleses, franceses acá en Argentina, y que ellos consigo traen sus edificios transformados en toda aquella maquinaria para industrias, maquinaria para estaciones de ferrocarril, las estaciones de ferrocarril, todo este nuevo movimiento industrial que hay en el país, las fundiciones de acero, nuevos materiales relacionados justamente con fundiciones, y conforman unas naves industriales maravillosas, como están aquí en la imagen. Y no son naves industriales de lo que uno conoce hoy actualmente, una cosa, digamos, sin nada de ornamentación, sino todo lo contrario. Y bueno, los franceses tienen su ícono, que es la Torre Eiffel, como es un edificio hermoso a partir de una construcción metálica, pero una construcción metálica con otras características, no lo que hoy estamos acostumbrados. Y bueno, en las imágenes aquí yo quiero dejarle como referencia hasta un perno, cómo estaba decorado, los bulones, los remaches, bueno, las formas de construir los hierros, porque en definitiva eran estructuras metálicas en su mayoría. Y una particularidad, eran edificios que se importaban, se traían casi armados y se los ensamblaban acá en Argentina, que es una característica que quedó acá y que queda en muchos lugares. Y después para la vivienda, porque yo siempre a lo mejor estoy asociando, pero en la vivienda es también este tipo de construcción se manifiesta con edificios de una construcción muy buena, muy eficiente, más que buena, por sobre todo, imagínense, es un modelo traído de Inglaterra o de las colonias inglesas, y de ladrillo, tienen unos trabajos de ladrillería importantísimos, están relacionados justamente en el ámbito que ellos se manifestaban. Y bueno, son las estaciones de ferrocarril, son las viviendas para empleados, como la imagen que están viendo acá. Bueno, lo que es Puerto Madero, toda esa área y toda esa característica con una ladrillería, que ni siquiera se elaboraba acá, se traía en barcos. Todo el mundo sabe que en la antigua navegación los barcos tenían que venir lastrados, y tenían que venir lastrados con lo más barato que tenían de allá, de su territorio, y llevar desde lo más valioso que teníamos nosotros acá, y muy valioso para ellos, que era el alimento. Entonces no existía la industria frigorífica,
Entonces estos barcos venían a Liebig, entre tantas cuestiones, y llevaban granos de todo un poco, y entre tantas cosas traían lo que hoy nosotros vemos y nos llama la atención: ladrillos prensados de muy buena calidad, tejas francesas, cañerías, hierro, pino, tea, lo que pudieran, hasta adoquines llegaban a traer, de modo también de ese viaje de vuelta, economizar el flete y economizar, digamos, las compras y el negocio económico, ¿no? Y se llevan alimentos, paradójico, ¿no? Paradójico, pero no menos real con lo que está pasando ahora. En todo este contexto no solo nacional, sino también internacional, empiezan a aparecer movimientos que se llamaban los movimientos antiacademicismo, es decir, bueno, romper un poco con todo lo que se está haciendo. Aparecen arquitectos que llaman la atención por lo que desarrollan en su época y que quieren, como lo dije, romper con todo lo anterior, empezar a romper con esa persistencia de la forma de construir, del uso de los materiales y particularmente de la forma de vivir. Y acá empiezan a tener un valor importantísimo las instalaciones sanitarias. ¿Por qué digo esto? Porque hay un elemento que lo dejaremos para otro día, que tiene que ver cómo es la casa por dentro, cómo son los edificios por dentro. Y es un artefacto que todos los días hoy nos parece una cosa muy, muy habitual, que es el inodoro, por ejemplo, que es ni más ni menos que es una válvula, una trampa gaseosa que permitía que las casas y todos los edificios empezaran a instalar dentro de sus edificios los sanitarios. Acá en Palacio, que abrí hace recién, Palacio San José, tenían instalaciones de agua, pero no tenían instalaciones sanitarias. Sanitarias, digo, desde el punto de vista de inodoros o lugares para no solamente para el aseo, no para lugares para necesidades. Entonces todo el mundo tenía letrinas, baños alejados. Y acá todo lo que vengo hablando también tiene algo que ver con lo que nosotros podemos hablar allí en Pueblo Liebig. Nosotros tenemos muy cerca y tenemos presencia de esta arquitectura, llamémosle industrial, arquitectura inglesa, unos modelos que hoy día siguen teniendo su imagen, su impronta, totalmente relacionable donde anduvo la colonia inglesa por otras partes del mundo. Entonces, bueno, ese paiseo por el Pueblo Liebig trae alguna reminiscencia en algunas imágenes de alguna otra imagen donde hubo colonias, obviamente de origen inglés. Así que, resumiendo un poquito, estábamos con el italianizante, el francés y este eclecticismo que era el furor, el estilo de moda en aquella época, cuando estoy hablando de principios de siglo en Argentina, ¿no? Y quizás hasta los años 20. En estos antiacademicistas, cuando estoy hablando, insisto, con los antiacadémicos, son aquellos que están en contra de las escuelas, de lo que enseñan en la escuela y quieren romper un poco con los parámetros que se van manejando. Aparece a nivel internacional una vestimenta, porque esto ya es un estilo decorativo, que es el Art Nouveau, es romper con toda esa simetría que traía toda la arquitectura italiana, y acá están claramente las imágenes que representan molduras, ornamentos relacionados con la naturaleza, la presencia de la mujer como unos elementos muy importantes, líneas curvas que tienen que ver con armonías, ornamentaciones florales, etcétera, que pretendían romper con aquello tan cuadradito y tan rectangular de estas arquitecturas precedentes. Y también esto, Art Nouveau obviamente alcanza aspectos desde la moda, la gráfica, la tipografía, montones de cuestiones, se expande muy bien. Y también paralelo, y como siendo una contradicción, aparece el Art Deco. Un Art Deco que es una ornamentación también impresionante, que es lo que estamos viendo en las imágenes, edificios muy representativos a nivel mundial, y acá en Argentina también hay una cantidad de edificios de Art Deco realmente fantástico. Y bueno, que de alguna manera viene a aquellos edificios que tenían características italianizantes, características francesas, ornamentarlo, por eso digo un estilo decorativo. Esto acá es una decoración que cubre estos edificios. En el interior, los usos del interior siguen siendo los mismos y la forma de hacer siguen siendo los mismos, ¿no? Estos son la gente que, digamos, empieza a romper con aquello.
edificios en altura. Nosotros tenemos acá, insisto, edificios de muy buena factura, viviendas, montones de lugares también, y se adaptan inmediatamente al estilo y al gusto y las necesidades que tenía la sociedad argentina del momento. En contraposición aparecen, no sé si decirlo románticos o decir, bueno, volver a nuestro origen. Aparece también en este periodo todo junto. Imagínense las ciudades, hoy cuando uno pasea por ciudades grandes como Buenos Aires o Rosario, se encuentra todo este catálogo, y seguramente, lo dijo el otro día el profesor que estuvo hablando del cementerio, justamente de que estos estilos en los cementerios se los puede ver. El cementerio es un catálogo de arquitectura porque es un lugar donde van pasando distintos procesos de la historia, y Alejandro lo define muy bien a toda esta cuestión. Entonces siempre yo digo, vos querés ver un catálogo de arquitectura y lo que va pasando en los tiempos y lo querés ver todo junto, podés ir a un cementerio y observarlo tranquilamente, porque ahí está todo el paso de todos los modelos que se pueden haber desarrollado, y obviamente la ciudad que uno pertenece. Y esto que estoy hablando, que es el neocolonial, es decir, bueno, recuperar un poco ese pasado, y acompañando con ese neocolonial aparece un modelo súper difundido en la arquitectura argentina, que es el chalet californiano como una forma de vivienda, más que nada. El neocolonial obedecía para edificios y obedecía para viviendas, y este modelo de chalet californiano también ya asociada también muchísimo con el gobierno del peronismo, empieza a tomar mucho de ese modelo para conformar barrios de vivienda y para conformar edificios. Ese concepto de vivienda o edificio con techos a dos aguas, como están viendo las imágenes, que tiene que ver con, acá si tomamos referencia, ahora voy a contar las referencias en Argentina, pero tiene que ver con esos techos, de vuelta, con ese modelo californiano y con vestigios de lo que era el periodo español, el periodo colonial. En este momento, si nosotros empezamos a hacer un paralelo en la historia argentina y lo que va pasando en el mundo también, las clases adineradas, que todos saben ustedes que viajaban a Europa en verano, para Europa, digamos, el verano europeo, y venían para el verano acá en este territorio, empiezan a traficar, si se quiere, modelos arquitectónicos, y para sus casas de vacaciones empiezan a utilizar un modelo que se instala acá en Argentina, que es el pintoresquismo. No es que solamente acá exista el pintoresquismo, sino que lo traen consigo estas clases oligárquicas, muy adineradas, que viajaban mucho, y empiezan a aparecer muchísimo estas viviendas y estos edificios en la ciudad de Mar del Plata, que fue, no se olviden ustedes, la playa de la clase alta de la Argentina, y ahí, digamos, creo que puede llegar a ser el espacio donde mayor cantidad de estos edificios existieron. Es una arquitectura, vaya la redundancia, pintoresca, obedece a recrear una suerte de cabañas, viviendas de bosque, de jardines, asociado a pequeños castillos, edificios muy asociados con imágenes que uno recreadas de lo que son los paisajes europeos, símbolos de europeos, como pueden ver los símbolos de otros países, algo que tiene que ver con también influencia de la arquitectura alpina de los alemanes, como están viendo en estas imágenes. Y finalmente, bueno, lo que pasamos y sabemos todos, que aparecen unos señores como Le Corbusier, Ray, Mies van der Rohe, y dicen, bueno, rompemos con todo esto y empezamos no solo a pensar en los edificios, sino también en las viviendas adaptadas a otra escala, y ahí aparece el racionalismo. El racionalismo, es decir, bueno, hacer un uso racional del espacio, adaptarlo hasta las medidas del hombre, se empiezan a generar nuevas escalas,
Hasta ahora era todo repetitivo, se venía trabajando con las grandes escalas y este racionalismo viene a poner un manto de estatus sobre todo lo anterior y aparecen estos modelos que estamos viendo acá. A partir de 2 o 3 modelos que desarrollan y conmueven todo el mundo, porque obviamente esto causa estupor, malestar y todo un montón de comentarios en todos lados, y aparecen estos edificios y estas viviendas de carácter racionalista, mucho más a escala, con mejores, se rompe muchísimo con lo que es esta forma de trabajar rígida, el academicismo, y empiezan a aparecer edificios de muy buena factura con esta impronta. Y el nacionalismo popular, que también estoy ya refiriéndome al periodo del justicialismo, del peronismo, con los edificios gubernamentales que recuperan ese estilo clásico, empiezan a aparecer los órdenes de vuelta, y ahí hasta ustedes pueden estar viendo lo que es toda la zona de Chapadmalal, al sur de Mar del Plata, donde aquí está esa arquitectura institucional de las escuelas, de los albergues y todo esto relacionado a este periodo. Nosotros aquí en Colón tenemos la Escuela Granja como uno de estos modelos también que pertenecen a este periodo, algo que ya dije con el chalet californiano asociado a ese periodo. También aparecen otros estilos, obedeciendo los neogóticos, pero ya todo disfraz, es una suerte, no quiero decir disfraz, pero sí una cobertura que se coloca a los edificios antiguos, nada más que como para recrearlos, y si se quiere copiar o competir al modelo europeo y competir con lo nuevo, esto que causaba realmente una revolución importantísima. Hay anécdotas muy interesantes al respecto. Posterior a esto, el movimiento moderno, el movimiento internacional que empieza a acompañar, que eso ya se instala en toda la sociedad a nivel internacional y empiezan a desarrollarse edificios como la Casa del Puente que están viendo, de la Mancio William en el Mar del Plata, la arquitectura de la derecha, espacios de oficinas, que ya no se distinguen las oficinas de la vivienda, empiezan a aparecer tecnologías, materiales nuevos, el aluminio. Muchísimo de esto pueden tener como referencia en el Uruguay y acá en Argentina obviamente, pero acá nosotros en Paysandú tenemos muchísimos ejemplos de esto acá. Y bueno, pasamos a nuestro Colón para ver, digamos, cómo empieza a manifestarse esto en nuestro territorio. Y acá tenemos una cosa que es interesante de ver, que es la arquitectura de la colonia de San José. Que podemos hablar de la misma palabra que es colonia, pero no en lo que es el ámbito de la historia de la arquitectura argentina, y es la arquitectura que traen los inmigrantes y con su impronta de montaña, de ciudades, periferia de las ciudades, que tiene su característica, que la que todos conocemos desde el edificio emblemático que es el Molino Forclas, a todas las casas que están desperdigadas por la colonia de San José, y que bueno, son casas de trabajo con lo más sencillo de todo, casi ningún elemento ornamental, y justamente casas funcionales, no tenían espacio para estar durante el día, durante los días protegerse si se quiere, y esos ámbitos también en el ámbito de trabajo y entre pisos para los dormitorios, casas muy, digamos, espartanas, por usar un término, con muy pocos servicios. Pero bueno, eso también es una arquitectura que merece otro capítulo en lo que es Colón. Y sí, el italianizante en todo lo que es el puerto de la ciudad de Colón. El puerto de Colón es un territorio donde lo italianizante, y Colón tiene muchísimo italianizante. Todos estos edificios, como los que están viendo, donde son arquitecturas simples, pero tienen esa carga decorativa y de trabajo de la arquitectura italianizante, construida por maestros albañiles comunes que van repitiendo
y que muchas de estas casas a veces se llaman también casas inconclusas, que están sin el revoque, pero que estaban preparadas para que finalmente venga el frentista y haga este trabajo, y que también tienen su encanto. Son casas que uno se las imagina, que están los ladrillos a la vista, y se la imagina con el recubrimiento que quería en la época, y se transforman en esa arquitectura italianizante. Y que, bueno, ejemplo, la actual casa del docente, la casona, donde tienen esos almohadillados, rejas de metal de forja, aberturas de madera, todas iguales, todas del mismo tamaño, ventanas de misma característica, los guardapolvos infaltables en la parte superior, que era justamente para proteger que no se ensuciaran, no se mojaran demasiado las aberturas con las lloviznas. Y bueno, todo el entorno de la Plaza San Martín, una esquina que, bueno, hoy está un poco cambiada, pero sigue manteniendo su característica. Las imágenes que están acá viendo ustedes muestran con elocuencia lo que es lo italianizante. Y en la 12 de abril, obviamente. La 12 de abril, Biblioteca Fiat Lux, las casas también aparece en el Banco Nación como una muy buena factura, y también el eclecticismo. Llega acá a Colón, y tenemos a la vuelta de Plaza San Martín también unos excelentes ejemplos de esta arquitectura. Algo de mansardas francesas, ornamentación, elementos que no están en el repertorio de arquitectura italianizante, pero sí los franceses. Y ahí tenemos en estas 3 casas que ustedes están viendo en este momento, esto que justamente estoy diciendo respecto del eclecticismo en nuestro contexto. Y también en nuestro edificio, no digo más importante, pero sí más visitado, que es la oficina de turismo, que no se define con una arquitectura real italiana, pero sí tiene la mezcla de las dos, de lo francés y algunos repertorios de otros estilos, como lo están viendo exactamente ustedes en esta foto, y una que casi todo el mundo la debe conocer, que es este edificio que está en la esquina frente a la Plaza en Concepción del Uruguay. Sigue el eclecticismo con un edificio que no solo era vivienda, sino que era comercio, que actualmente está en iguales condiciones, y ahí aparecen detalles de lo que estoy hablando del eclecticismo, de muy buena construcción, y la verdad, edificios importantísimos para la época. Aparece el Art Deco, que ya vimos el periodo acá en estas dos edificios. Uno es una casa de familia, una familia conocida acá de Colón, y la otra la antigua farmacia Pintos, digamos que se ha transformado un poquitito ahora por los colores, pero sigue intacta su calidad, de muy buen elemento de arquitectura que pertenece al periodo decorativo justamente de Art Deco, que era una contra al otro, digamos, la ornamentación. El Art Nouveau, si bien no hay un ejemplo de Art Nouveau muy claro acá en Colón, pero sí tenemos algo que llama la atención, que es el edificio que actualmente ocupa el juzgado, en la vivienda de la casa de la familia Esteva Berga, que también, si bien es un edificio ecléctico, tiene algún esbozo de ese movimiento donde ya dejaba de estar lo recto transformado por lo curvo, como un ejemplo de inicio de lo que podría ser el Art Nouveau. Y sí, muy buenas viviendas de la etapa pintoresquista. Casas como si pertenecieran a la casa de un gran jardín inglés, les podría decir, y tienen ese concepto de estar metidas dentro de la naturaleza. Entonces, a todo lo que ya dije de estos periodos, se suman estas viviendas acá en el periodo pintoresquista. En neocolonial hay 2 o 3 casas acá, un cine teatro en Concepción del Uruguay, porque no hay demasiado, y asociado también a este movimiento, el chalet californiano, con viviendas tradicionales
de acá de Colón, de familias tradicionales, y que, como están viendo en la imagen, pueden identificarlo claramente con lo que se estaba desarrollando en el resto del país. Y bueno, de los movimientos ya que rompen con esa forma que les decía de los espacios y empiezan a ser distintos, no solo en su exterior, sino en su interior, muy buenos ejemplos de racionalismo. En la casa que últimamente estuvo viviendo la familia Socas, una mezcla donde en esta esquina, que uno ve que es una casa transformada o decorada al estilo racionalista, con esas líneas rectas, pero el interior seguía siendo una casa similar a la otra, con otra vestimenta, por decir un ejemplo. Y casas de Concepción del Uruguay y la casa de la familia Martén, como está aquí en la imagen, actualmente funciona institución de ese lugar. Y si ustedes empiezan a mirar, empiezan a encontrar elementos, cuando pueden mirar esto acá, de también la evolución en el tiempo y en el periodo que se desarrolla, que estaba relacionado a elementos que uno podía identificar. Hay edificios de muy buena factura que parecen popas de un barco, proas de un barco. Estamos en la época en que aparecen los aviones, entonces la arquitectura empieza también a alimentarse de esos elementos ornamentales de esa época. Y bueno, estos balcones parecen, digamos, algo asociado a este periodo, que es lo que identifica muchísimo el racionalismo. Y nos toca también, obviamente, el periodo avanza y tenemos el estilo internacional que aparece en los años 60 y 70 en nuestro edificio Quirinales, que es un edificio en su momento uno de los primeros edificios en altura, la casa de la familia Campodónico, que es una vivienda de una excelente construcción hecha por arquitectos uruguayos. Acá no se olviden que en Paysandú era una de las ciudades más importantes y había muy buenos arquitectos para la época, y ellos hacían justamente casas que estuvimos mirando recién del racionalismo y este modelo de casa de estilo internacional. También, en los años 70, 70 y 80, aparece algo de lo que es el posmodernismo con esta casa que nosotros conocemos en la costa, y que tiene que ver con un estilo y una forma de construir propia de ese periodo. Y hoy, digamos, estamos en una etapa que nos preguntamos qué son esas casas cuadradas que antiguamente no las conocíamos, y hace unos 20 o 30 años atrás todos moríamos por tener una casa de ladrillos a la vista, techo de tejas y aberturas de madera, y hoy ese concepto cambió y estamos en este proceso de transformación que viene asociado con todo lo que nosotros hacemos en nuestra vivienda, con habitaciones que antes ni pensábamos que iban a existir, que son los playroom, baños inmensos y una forma de vivir distinta, que es la arquitectura contemporánea. Se asocia a una arquitectura minimalista. Digo minimalista porque no tiene ornamentación, son espacios vacíos, grandes aberturas, ya desaparece el ladrillo a la vista casi como una condición, la teja ni pensar, y obviamente los materiales nuevos, como estamos viendo acá en la imagen de la derecha y estas otras imágenes que tienen que ver con este modelo de casa. Líneas rectas, cero ornamentación y materiales modernos, materiales asociados a la industria y es lo que estamos en este momento transitando. Espero, es rápido lo que quise decir, esto se estudia en profundidad. Lo que yo quiero que esto ayude a entender, cuando nosotros paseamos por la ciudad y vemos algunos de los edificios o viviendas, entendamos cuál es el repertorio que nosotros los arquitectos utilizamos en la construcción de nuestros edificios y la referencia que tenemos cuando lo analizamos. Queda muchísimo para ver. Esta es una de las charlas que tiene un principio, no tiene final porque tenemos que ver muchísimo. Se podrán desarrollar temas en particular de cada una de estas cuestiones porque da para hablar muchísimo.
El arquitecto Contegregán habló de masonería, y si hablamos de masonería tenemos que hablar necesariamente de constructores, edificios y ornamentación. Así que bueno, un pequeño resumen de lo que es la historia de la arquitectura en nuestro país y lo que tenemos para ver acá en la ciudad de Colón. Así que bueno, muchas gracias.